Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. Y en especial quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me concede de regresar una vez más con ustedes a este tiempo de devocional, ya que por algunos problemas de salud me ausenté por algunas semanas, pero gracias a Dios estamos de regreso. Bueno, comencemos. La reflexión del día de hoy tiene como título Tus pecados te son perdonados, y lo estaremos tomando del Evangelio de Mateo capítulo 9, de los versículos 1 al 8. Leemos: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, maestros de la religión judía, decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Fin de la cita. Qué escena tan más maravillosa, llena de amor, de compasión, de perdón, pero también de poder, del poder sanador de Dios para aliviar nuestros dolores, nuestros males físicos, pero también lleno de su amor, de su poder libertador, para romper las cadenas de esclavitud del pecado, para deshacer las obras y las ataduras del maligno, para liberar a los cautivos, como ocurrió en el caso de este hombre, y para pregonar el año agradable del Señor. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, el Señor declaró: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios por su misericordia. Estimado amigo, amiga, hermano o hermana en la fe que me escucha, imaginémonos por un instante la manera en cómo se desarrollaron los hechos en esta historia. El Señor Jesús y sus discípulos se encontraban en la sala de una casa, rodeados por un gran número de personas que habían venido para escucharle de diferentes lugares. Este detalle nos lo revela el Evangelio de Lucas, donde inclusive se nos dice que los amigos de este hombre paralítico, al no poder entrar por la puerta principal debido al gentío que en ella había, tuvieron que subir por el techo y hacer un hoyo en el tejado, para así poder bajar a este hombre justo en medio de donde se encontraba el Señor Jesús. Todas esas personas que habían oído de su fama y estaban maravillados por lo que se decía sobre él, querían verlo con sus propios ojos. Inclusive, algunos tenían la fe suficiente para recibir un milagro de parte de él, como era el caso de este hombre y de sus acompañantes. Como era habitual también en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo, también estaban los líderes religiosos de la nación judía, que constantemente le seguían y querían escucharle, aunque no con una sincera devoción, ya que tenían una doble intención. Buscaban un defecto en su carácter y en su doctrina para luego acusarle. Aunque es importante también subrayar que nunca lo lograron. Esto jamás ocurrió, no al menos con sinceridad y con razón. Por otra parte, vemos que el Señor Jesús no tiene ninguna intención de negar y decir que es el Hijo de Dios, y que como tal, tiene poder no solo para curar a los hombres sus enfermedades, sino para perdonar a los hombres sus pecados. De esta historia podemos observar y aprender muchas cosas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy solo haré énfasis en el hecho, en su capacidad y en su buena disposición para perdonar a los hombres sus pecados. Ten ánimo, hijo, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esta frase de Jesús al paralítico desató la indignación y encendió la ira en los corazones de los hombres religiosos. La sola idea de pensar que otro ser humano se tomara tales atribuciones que solo a Dios competen y pertenecen, como el perdonar pecados, simplemente era inconcebible. El asunto es que Jesús no era un mero hombre, estimado oyente. Jesús es Dios manifestado en hombre. El apóstol Pablo lo escribió de esta manera en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Indiscutiblemente,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en el cielo en gloria. Gloria a Dios. Jesús estaba tomándose la prerrogativa de perdonar pecados en la tierra. ¡Qué atrevimiento!, pensaban algunos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias decían otros. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Notemos que los pensamientos de los escribas fueron todos pensamientos despectivos. Ellos no soportaban a Jesús, pero aunque eran adversarios de Jesús, su doctrina era correcta, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Es verdad, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero su error principal fue que acusaron a Jesús de blasfemo, con lo cual estaban descalificándolo como el Mesías de Israel, que traía el perdón de pecados y el comienzo de la era de la regeneración y de la restauración del mundo entero. En otras palabras, ellos creían que Jesús era un simple palabrero, un charlatán, alguien que profería blasfemias y que de ninguna manera tenía el fundamento de la verdad en lo que estaba afirmando. Sin embargo, y contrario a la percepción de los escribas, el paralítico debió haber sentido un gran alivio de saber que estaba siendo perdonado, ya que todos los que hemos experimentado esto, sabemos lo que esto implica y significa en la vida de un hombre. Recuerden que él tenía fe, sus amigos tenían fe, y la fe verdadera sabe que nuestras enfermedades físicas no son la causa principal de nuestra condenación, sino el pecado. Entonces este hombre debió haberse sentido regocijado al escuchar esas bellas palabras. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Conociendo Jesús los pensamientos de los escribas y sin delatarse, los exhibió públicamente diciéndoles: ¿por qué pensáis malas en nuestros corazones? Ellos no podían escapar a la omnisciencia de Jesús, porque Jesús era Dios mismo, ¿sí? Y esto lo confirma el versículo 9 cuando les dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu cama y anda? Este cuestionamiento de Jesús a los líderes judíos se mueve de lo menos difícil a lo más difícil para mostrar su autoridad de manera incontrovertible, incuestionable. Y los escribas creían que era muy fácil declarar el perdón de pecados verbalmente, simplemente por decirlo, ya que en realidad cualquiera puede afirmar eso, y que no habría forma posible de probarlo. Sin embargo, ahora Jesús procede a demostrarlo con hechos. Por eso les dijo: si ustedes creen que es más fácil sanar al enfermo mediante mi palabra, pues ahora, entonces, presenciarán que mis palabras son poderosas y que lo que digo se hace realidad, inclusive delante de gente incrédula como ustedes. El versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo luego al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante, no después, sino a la orden precisa y explícita de Jesús, el paralítico se levantó, y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios. Es interesante que esas palabras de Jesús denotan que la autoridad del perdón no es algo que Jesús alcanzaría al sanar al paralítico, sino era una realidad que ya existía en él. Este entendimiento de la preexistencia de la autoridad de Jesús sugiere que los escribas nada más y nada menos estaban tratando con Dios mismo, ya que si Jesús asume la autoridad de perdonar y solamente Dios puede perdonar, luego entonces Él es Dios. Estimado oyente que me escucha, con este poderosísimo milagro de Jesús, demostró que para Él no hay nada imposible, pero aún más, demostró que Él era Dios mismo, el único que puede perdonar pecados. No hay duda. Ya no dudes más como los escribas o los fariseos, sino abre tu corazón y recibe a este Jesús que vino para traer perdón de todos nuestros pecados y salvación, y que finalmente fue a una cruz para demostrar perfectamente que Él es el único Salvador del mundo. Qué gran consuelo tenemos en Jesús. Él es quien perdona, a pesar de nuestras frecuentes caídas por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, hermanas en la fe, los milagros no son el fundamento del perdón, sino tan solo un aditivo que confirma la realidad del perdón, que Jesús obra en nuestros corazones cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él.
Jesús demostró de manera indiscutible, al sanar al paralítico, que Él tenía toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados, ya que como Él afirmó en Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Podemos concluir entonces que Jesús no es una mera pretensión, sino la encarnación misma de la verdad, ya que también afirmó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Si tú crees en Él con todo tu corazón y te arrepientes verdaderamente de tus pecados para obedecer con fidelidad, ya tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna, porque el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar a todos los que tienen fe genuina en Él. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, amado Dios, por enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, porque al arrepentirnos de nuestra maldad y depositar nuestra confianza en Él y en la obra redentora de la cruz, gracias por tu disposición para perdonar, ya que tu palabra afirma categóricamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, amado Señor, por tu perdón, por tu salvación y por tu buena voluntad para con los hombres. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente, una vez más, en este nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. Dios les bendiga.